Qué bendición estar nuevamente frente a todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? Espero que bien. Levantémonos en el nombre del Señor, porque este es el tiempo de levantarnos como iglesia. Quien les habla es Stephanie de Guerra para poder conducir esta transmisión en vivo. Hoy tenemos palabra de Dios, tenemos la alabanza para juntos adorar a nuestro Dios. Inicio con este versículo de Isaías, capítulo 45, versículo 10, que dice: no temas, yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Haz tuya esta promesa de nuestro Dios y vive confiado y con fe en nuestro Dios. Oremos para poder aperturar este programa. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este tiempo hermoso que tú nos permites poder llegar a cada hogar, Señor, y poder ser de bendición a muchas vidas, a muchas familias. Que tu palabra siga corriendo por doquier, que tu palabra, Señor, no está presa y hoy va a ser expuesta. Hoy, Señor, tu palabra va a ser hablada. Que eso sea de bendición, que eso sea de edificación, que eso siga fluyendo, Padre, porque en ti está nuestra fortaleza. En ti está, Señor, nuestra esperanza. En ti está, oh Dios, todo lo que necesitamos como humanos. Bendito Dios, en este tiempo pido la dirección tuya, que hagas tú, Señor, todo lo que vas a hacer. Conoces, Señor, el corazón de cada uno de los que nos están viendo y de los que nos están escuchando a través de la FM. Conoces, Padre amado, la situación por la cual están atravesando, unas tal vez peores que otras, pero de todos tú tienes cuidado y tú tienes el control, Señor. Tus planes y tus propósitos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Por tanto, en este día yo pido, Señor, que tú nos hables directamente, que tú, Señor, ministres nuestros corazones, que tú nos des nuevas fuerzas. Bendito Dios, adoramos y bendecimos tu nombre. En ti está nuestro consuelo, en ti está, Señor Jesús, todo nuestro anhelo, nuestro corazón. La razón de nuestro ser eres tú, la razón de nuestra vida eres tú, Señor. Y no hay circunstancia que pueda apartarnos del amor tuyo, porque tu amor es más grande que todas las cosas, sobrepasa todo, Señor. Te agradezco, bendito Dios, por este momento que tú nos permites compartir en esta transmisión. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A cada uno de ustedes, a los que se están conectando, los doy la cordial bienvenida a este tiempo, conectados con el trono de la gracia. Alabemos juntos el nombre del Señor. Alabad a Dios en todo tiempo, alabad a Dios con júbilo, alabad a Dios con salterio, alabad a Dios, todo lo que respire, alabe al Señor. Si tú tienes vida, es momento que alabes a nuestro Dios. Y aquí estamos una vez más, con nuestros ritmos, con nuestros cánticos, para ti, Jesús, excelencia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cómo se goza la iglesia de Cristo. No hay nada mejor que mi Señor, nada puede comparar con su amor. No hay cosa mejor que la que tú das, mi Dios Salvador, me das la vida. Saltando con gozo mis hermanos,
celebremos el triunfo de Jesús. Levanten las manos santas a Él, con gozo den una vueltecita. Cámbiense del lugar con tu hermano. Si él va a la derecha, tú a la izquierda. Con pasos firmes hacia adelante y demos un grito de júbilo. Alabe al Señor con címbalos y todo lo que respire. Alabe al Señor. ¿Y cómo le alaba la iglesia de Cristo? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Aleluya. No hay nada mejor que mi Señor, nada puede comparar con su amor. No hay cosa mejor que la que tú das, mi Dios Salvador, me das la vida. Saltando con gozo mis hermanos, celebremos el triunfo de Jesús. Levanten las manos santas a Él, con gozo den una vueltecita. Cámbiense del lugar con tu hermano. Si él va a la derecha, tú a la izquierda. Con pasos firmes hacia adelante y demos un grito de júbilo. Nada se compara a ti. No hay nada como tu amor. Porque donde tú estás, allí hay gozo. Saltando con gozo mis hermanos, celebremos el triunfo de Jesús. Levanten las manos santas a Él, con gozo den una vueltecita. Cámbiense del lugar con tu hermano. Si él va a la derecha, tú a la izquierda. Con pasos firmes hacia adelante y demos un grito de júbilo. No digas que estás vencido. No digas que estás derrotado. En Jesús somos más que vencedores. Grande es el Señor, cada día son nuevas sus misericordias y su fidelidad permanece para siempre. Quiero invitarte a lecturar la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 hasta el 13. Si tienes una Biblia a la mano, puedes buscarla. De no tenerla, pues presta atención a esta lectura. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es la palabra preciosa y bendita de nuestro Dios. En este tiempo los niños también están estudiando la palabra de nuestro Dios y nos alegra muchísimo. Tenemos aquí a Giancarlo, quien va a dar su versículo de memoria. La palabra de Dios dice en Salmo 119, del 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Gracias. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Es el salmo precioso en el capítulo 119, versículo 92. Y es que debemos meditar en su palabra de día y de noche para guardar sus mandamientos y para poder vivir en ella, deleitarnos en sus promesas cada día. Viene la palabra del Señor a continuación con la exposición del pastor Samuel Guerra, con el tema amonestación y advertencia. Qué bendición, hermanos, reencontrarnos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos una palabra para ti, así que pon atención porque nos vamos a 1 Corintios capítulo 10 del verso 1 al 13, donde hay una palabra para edificar nuestras vidas, establecernos en la palabra de nuestro Señor. Por tal razón, yo creo que separe tu tiempo del espacio que le corresponde a la palabra de Dios. No te desconectes, por favor. Dice, capítulo 10 de 1 Corintios, el primer versículo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto del 1 al 4. ¿Por qué? Quiero manifestarle en este día, hermano, la preocupación que podemos sentir todos los pastores y ministros de Dios que estamos llevando la obra del Señor en cualquier parte del Perú y del mundo. La principal preocupación es cómo está el estado de tu corazón delante de Dios, cómo está tu servicio y tu amor a Dios cuando no tenemos la oportunidad de estar en el templo y de estar cerca a nuestros líderes y pastores. Cómo está nuestro corazón con nuestro Dios. Estamos todavía permaneciendo en los principios que hemos aprendido desde el inicio de nuestra vida cristiana y en el proceso de los días que el Señor nos permitió vivir y estar hasta el día de hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? Esto es lo que tenemos que preguntarnos los unos a los otros. Por eso el tema que he titulado el día de hoy es amonestación y advertencia. Hago referencia de que el apóstol Pablo cuando escribió el libro de Corintios, al principio, los primeros capítulos, empieza enfatizando dos principales problemas en la iglesia. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Los corintios tenían problemas de división y, en segundo lugar, de inmoralidad sexual. Eso lo podemos ver en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, también cuando el apóstol Pablo menciona acerca de un pueblo que estaba dividido, que tenía problemas, que tenían pues momentos donde uno y otra persona no se estaban viendo bien entre los que son parte de la iglesia. Pero eso ha quedado como un punto aparte porque estamos en una etapa diferente. Ahora, el otro problema que podría en este momento estar todavía vigente en muchos entornos eclesiásticos podría ser también la inmoralidad sexual. Se dice hoy en día
que a pesar de los problemas que está viviendo el mundo, pero muchas personas, aún incluyendo a gente que pertenece a la Iglesia de Cristo Jesús, no ha dejado todavía aquellas cosas que debía por arrepentimiento y también por reconocimiento de que la maldad del hombre ha llegado a un extremo donde Dios ha permitido que se desate lo que hoy se denomina una pandemia a nivel del mundo, y esto a raíz de los vicios que vienen cayendo sobre la tierra. Y la Biblia nos advierte de que el juicio va a empezar por la casa de Dios, y por eso es que el apóstol Pedro, cuando él dice, si el juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Gracias a Dios que aquellos que estamos en Cristo tenemos la oportunidad de orar a Dios reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados y aquellas cosas que no están al agrado delante de la presencia del Señor. En el capítulo 10, el apóstol Pablo empieza a hacer memoria a la iglesia de los Corintios que nuestro Dios en el pasado desató grandes bendiciones sobre ¿quién? ¿Quién es el modelo? El pueblo de Israel. Sabemos que ellos estaban esclavos por muchísimo tiempo, más de 400 años esclavos, donde no tenían derecho a disfrutar ni a tomar decisiones por sí mismos, porque dependían de prácticamente la vida, no tenían en manos de Faraón y de los egipcios en general. Por esta razón, ellos no eran libres, no disfrutaban de su trabajo, trabajaban, pero a cambio nada más de sobrevivir con la poca comida que tenían y el maltrato que recibían de los capataces y de los encargados de Faraón, de los soldados y de todos los que les obligaban a trabajar a favor de los egipcios y de todo lo que era pues, el territorio. De esta manera, el pueblo de Dios vivía oprimido. Ahora, la libertad que se le da en el desierto, eso lo vamos a ver, sacándolos de Egipto para libertarlos y llevarlos con dirección hacia donde Dios en su propósito tenía para con el pueblo de Israel y por ende con nosotros. Allí vinieron muchos problemas, y esos problemas se pueden notar cuando en primer lugar se escribe, se hace memoria de las bendiciones. ¿Qué bendiciones tenía el pueblo de Dios cuando fue sacado de tierra de esclavitud y ahora estaba camino hacia la tierra donde el Señor le dijo que iba a ser el territorio de su posesión y donde esa tierra va a fluir leche y miel? No les va a faltar comida en abundancia y todo lo que necesitan para ser felices y dichosos en esta tierra. La palabra que el apóstol Pablo empieza diciendo es que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos tuvieron la misma experiencia de bendiciones y de milagros. Cuando ellos necesitaban un milagro, cuando los enemigos venían en contra de ellos, el Señor hizo un milagro abriendo el mar rojo, y eso no se les olvidó por cientos y cientos de años, y aún el apóstol Pablo está haciendo memoria muchísimo tiempo después, en la era de la gracia, al pueblo de la actualidad, a nosotros y a los que tuvieron vigente en el momento de la predicación del apóstol Pablo, y de una manera muy especial a los hermanos de Corinto, o lo que denominamos los corintios, todos los que involucran aquellos lugares. Entonces, comían de la bendición. Todos los días tenían el maná de parte del Señor, a cambio de nada, simplemente de que tienen un Dios generoso. Ellos no estuvieron ocupándose de otros tipos de trabajo. Dios les sustentaba allá en el lugar donde estaban camino hacia donde el Señor les dijo que les iba a llevar a la tierra de Canaán, donde la bendición iba a ser total y absoluta. También ellos miraban cada día la protección de Dios. Si había calor,
Todos los días les seguía la nube de gloria, esa nube que el Señor puso por amor para cubrirlos de la fuerza del calor del día, del sol, para hacer que ese pueblo esté caminando o acampando en el desierto en una frescura absoluta que el Señor nos daba durante esa trayectoria. Y en el día y en la noche, cuando el clima cambiaba radicalmente a un frío intenso, el Señor daba columna de fuego. ¿Para qué? Para cubrirlos, para protegerlos o abrigarlos. De esa manera ellos podrían descansar tranquilos. Entonces todas esas bendiciones y más no se acordaron. ¿Qué empezaron a hacer? En la palabra nos dice que en el primer paso que dieron, en el libro de Números se encuentra escrito esos detalles. En el libro de Éxodo también se encuentra escrito de cómo, en cuanto salieron de la tierra que el Señor los libertó, de tierra de esclavitud, y empezaron a caminar, tal vez por un momento agradecidos, pero cuando se encontraron con la primera barrera, empezaron a murmurar. Por eso vamos a ver lo que dice el versículo 4, 5. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál era el primer pecado que se estaba mostrando delante de Dios? El pecado de la codicia de cosas malas. Hoy tenemos que contextualizar esta palabra hacia nuestra realidad. Estamos viviendo tiempos donde no estamos conectados con nuestros pastores, con nuestros líderes físicamente, pero el cristiano que tiene responsabilidad de seguir sustentando su fe, tiene que buscar la manera, la forma de cómo seguir conectado en primer lugar con Dios, pero no desconectado de Él. ¿De qué forma? Porque puede haber pretextos hoy en día para no estar haciendo lo que nos corresponde hacer, de seguir adelante, de seguir orando y buscando la presencia de Dios. Y quizás por estas distracciones ya nuestro corazón está codiciando cosas incorrectas. Se dice en estos tiempos que ya existen en esta cuarentena general que se vive en el Perú y en el mundo, ejemplos de violaciones, ejemplos donde parientes, incluso padres y otros familiares, están violando, sexualmente hablando, a su propia familia, a sus hijas, y así provocando de esta forma que en el mundo espiritual los demonios puedan empezar a tener lugar, porque esto es lo que hace Satanás y sus huestes. Busca cómo tú puedes desconectarte de Dios y sumergirte al pecado y empezar a codiciar cosas que no son lícitas delante del Señor. La sexualidad o el sexo de la persona es una bendición, pero cuando lo hacemos bajo el contexto del matrimonio, Dios bendice la familia y Dios bendice la pareja humana. Pero cualquier otro tipo de práctica en este contexto, pues es una ofensa y un insulto a lo que Dios ha establecido de acuerdo a su palabra. ¿Qué otras cosas podrías estar codiciando? La codicia es uno de los pecados que se manifestó en el pueblo de Israel en esos días mientras estaban en el desierto. Algún día ellos quisieron tener o hacer lo que hacían los otros pueblos paganos, los que desconocían a Dios, aquellos que no tienen nada que ver con Dios. Hoy hay tantas cosas que nos pueden levantar en nuestro corazón la codicia, pero hay otros detalles también en la palabra. ¿Cuál era el siguiente pecado que vemos en la Escritura? Ni seáis idólatras, dice en el capítulo 7.
ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría es desde el principio, cuando Dios levantó a su pueblo, cuando Dios sacó de tierra de esclavitud, inmediatamente el Señor levantó un guía, levantó a Moisés. Y este hombre ungido por Dios para conducir al pueblo, no solo a la tierra donde el Señor tenía como promesa de herencia para ellos, sino también de guiar, de pastorear al pueblo de Dios, al pueblo que Él había elegido para que allí se manifieste su gloria, y a partir de ese pueblo también la palabra del Señor pueda llegar al resto de los pueblos o de las naciones gentiles que hemos sido considerados o que somos considerados porque no somos del pueblo de Israel. Este guía espiritual, Moisés, tendría que dictarles las leyes y los mandamientos del Señor, y así fue. El Señor dictó sus leyes y sus mandamientos a través de Moisés. Se le dijo que la idolatría es una de las cosas que Dios abomina. Y quiero puntualizar esto. Cuando encontramos el término idolatría, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por supuesto que la Biblia muestra que los ídolos, las cosas que el hombre fabrica con sus propias manos y más tarde las venera y más tarde los representa o los reconoce como si fueran su Dios, o alguien a quien pueden invocar y orar y respetar como si fuera Dios, es idolatría, porque así dice la palabra de nuestro Dios. Cuando Él dice: no te hagas imagen de ninguna cosa semejante que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. No te hagas imagen y semejanza. Pero no queda ahí el término idolatría. Idolatría es todo lo que te desvía y te desconecta del Señor. Todo lo que a Dios hace que tú le des a Dios un segundo o tercer lugar y no el primer lugar como a Él le corresponde. ¿Qué es lo que más estás abrazando este día como algo que no es Dios? Hay tantas cosas que se puede mencionar. Hay personas que han abrazado sus bendiciones más que a Dios en estos últimos días. Se han mentalizado en que tal vez no podrán comer y disfrutar o alimentarse físicamente si es que no tienen un dinero en sus manos. Y a esto la gente ha empezado a abrazar cualquier tipo de bendiciones que ha venido a su vida y se ha olvidado de sus principios que el Señor lo ha enseñado a través de los tiempos cuando todo estaba bien. Muchos han empezado a dejar sus principios, y una de ellas es que es lo que estimamos más que a nuestro Dios y a su palabra, a lo que Él nos mandó hacer. La gente en otros lugares, en otros espacios de la congregación cristiana evangélica ha dejado muchos principios, como por ejemplo el principio de la mayordomía con su dinero y con todo lo que Dios le bendice, porque por el pretexto de que tal vez no hay trabajo, no hay mucho dinero, no hay oportunidades, ya han dejado de honrar a Dios financieramente y hacer lo que Dios manda con su mayordomía financiera. Ejemplo, el Estado peruano ha dado bendiciones tanto a los cristianos y no cristianos. Lo correcto de nuestra mayordomía es hacer lo que nos dijeron que debemos hacer con ese dinero. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Que nos apoyemos con los alimentos, que compremos lo que va a traer, por lo menos, lo que va a saciar el hambre de la familia. Pero ¿qué hicieron otros con su dinero? Compraron los mejores celulares, celebraron cumpleaños y compraron otras cosas que no tienen que ver con alimentos, y eso es ya desviar de lo justo y de lo correcto
lo que Dios te ha dado para bendición, y luego la gente sigue diciendo que no tiene nada, que no hay que comer, que no hay esto, que le está faltando de todo. Porque mayordomía significa hacer lo justo y lo correcto de algo que se te da, que se pone en la mano, administrar correctamente y bien. Así que la iglesia conoce los principios de la mayordomía financiera más que cualquier otro en el mundo, porque en la Biblia se encuentra escrito claramente que la iglesia debe honrar a Dios con sus bienes y con todos los frutos que Dios pone en sus manos. Se encuentra la palabra en capítulo 3 de Proverbios, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así dice la palabra de Dios: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto contextualiza al tiempo de cuando Israel era su principal fuente de ingreso o de trabajo, la agricultura y la siembra de la uva, de la cual ellos hacían el vino, y por tanto era su principal negocio de esos tiempos. Entonces, bajo este contexto se le dice al pueblo que honre a Dios y la sobreabundancia va a venir. Pero el pueblo ha desconfiado de la palabra de Dios. El pueblo piensa que el Dios que nos da las bendiciones en el tiempo de la sobreabundancia no es el mismo Dios de los tiempos de la escasez. No es así. Él dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y lo va a demostrar en tu vida. Él no te va a hacer faltar la comida en ningún instante. ¿Por qué? Porque ese Dios que nos bendice en tiempos buenos es ese mismo Dios, dueño del oro y la plata y de todas las grandes bendiciones. Él creó el universo y por tanto nuestro corazón tiene que estar centrado en lo que Dios nos dice. Si nuestro corazón y nuestras manos están cerrándose para abrazar y para retener lo que Dios nos dice, que debemos darle una administración correcta, no cree que sea un tipo de idolatría, porque estamos amando más las cosas materiales y las cosas que aparentemente son nuestra salvación, y no dar honra al Salvador. La idolatría también te puede desviar a acciones que hoy en día está haciendo el mundo. Si tú eres un amante de las cosas de Dios, si por alguna fuente o algún canal tus pastores, tus líderes o la palabra está siendo difundido y tú tienes un espacio específico donde se te demanda como pastor y como líder a estar ahí escuchando la palabra de Dios, alimentando tu vida, orando, si hay una jornada de oración en un horario determinado, si hay una jornada de ayuno de la iglesia, si hay una jornada en la cual se nos dice que tenemos que estar escuchando y siendo ministrado, ahí debemos estar. No hay otro lugar, no hay algo más importante que estar allí, porque eso es lo que Dios te está mandando a hacer, que vivas en una vida de obediencia. Y en segundo lugar, esto me da a entender que tú no has dejado tus principios y tu amor hacia Dios. Pero si tú estás reemplazando estas cosas con otras cosas que aparentemente sea atractivo, pues estás desviando tu corazón del Señor, y de esta forma Dios está ocupando el segundo lugar en tu corazón. La palabra nos advierte que estas cosas, una actitud de idolatría, llevaron al pueblo a la destrucción. Verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué estás haciendo en estos días de cuarentena, donde no tienes la oportunidad de estar con tus líderes recibiendo un discipulado físicamente? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos? Algunos muchachos, algunos de la iglesia en cualquier parte de nuestra ciudad, de todo el Perú y del mundo, también están sentados juntamente con sus amigos que desconocen a Dios en juegos de azares, como jugar con cartas, y otros estar con otro tipo de juegos de azares, sentados, como dice el proverbio o el Salmos capítulo 1, juntamente con aquellos que viven en su pecado, en sus delitos,
y en sus vanidades del mundo. Bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice la palabra de Dios en Salmos 1, versículo 1 y 2. Pero muchos, dejando la palabra de Dios, han olvidado que tienen un Dios que les dice que la adoración y la alabanza a Él, la honra y el vivir según su palabra es nuestra prioridad de todo el tiempo, no importa las circunstancias donde podemos pasar. Hay tiempos buenos y malos, sin embargo, Dios es primero sobre cualquier otra situación. Algunos están en sus reuniones, en sus estudios bíblicos virtuales y de las diferentes formas de cómo estamos escuchando la palabra y siendo ministrados, nada más por cumplimiento, pero su corazón está en otra cosa. Está viendo o buscando la oportunidad en qué momento termine este pequeño espacio que los pastores y líderes tienen. ¿Para qué? Para estar otra vez sentados con la gente que no tiene conciencia de Dios, que no ama las cosas del Señor. Y la amonestación de la palabra y la advertencia de la palabra nos dice, en el verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuáles son los pecados principales que vemos del pueblo de Israel, la cual se hace una comparación con la iglesia actual y dando también una advertencia a la iglesia de Cristo Jesús? Los principales pecados del pueblo lo encontramos a partir del versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Número uno, la codicia, el pecado de codiciar cosas que no están permitidos en la palabra de Dios, de estar en lugares que Dios te dice que no tienes que estar compartiendo con actitudes y comportamientos que tiene el mundo con el pretexto de que no hay nada que hacer, por tanto yo también voy a participar, y estás codiciando cosas malas que el mundo normalmente, que no conoce a Dios, ciegamente lo hace. También encontramos la idolatría. Número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Desplazar a Dios del primer lugar y tener otras cosas en nuestro corazón y menos las cosas de Dios. Idolatría. También nos dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es en el campo de la idolatría. Número 3, ni forniquemos. El pecado del adulterio o de la inmoralidad. El que no está casado no tenga relaciones sexuales con nadie. El que está casado o casada con su esposo y esposa, eso es lo bendecido, eso es lo reconocido y eso es el principio. La moral y la conducta del pueblo tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Aquel que no está casado, aquella mujer que no está casada y está en convivencia, está mal delante de Dios, y este es un problema que ha traído consecuencias al pueblo, porque dice que algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El pecado de la fornicación o de la inmoralidad sexual es terrible, porque bajo ese comportamiento la gente ha perecido a través de los tiempos. Los crímenes que se viven en el mundo, la violencia, es producto de la inmoralidad sexual, de no tener una conducta correcta en cuanto a nuestra sexualidad. Pues muchos, cuando ya empiezan a entrar al campo de la adolescencia y la juventud, tienen una desviación sexual, se acuestan con cualquiera y de esta forma no viven bajo la bendición de Dios
dando lugar a los demonios y a Satanás para que venga un espíritu de muerte y destrucción sobre las personas. Alineemos nuestro corazón, dejemos aquellas cosas, porque esto ha traído al pueblo de Israel en un solo día 23,000 por causa del pecado, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Solo las personas casadas tienen derecho y la bendición de Dios de tener una vida sexual. Las personas que no están casadas, por más que tengas una familia y has formado hijos, pero estás mal, tienes que alinearte, cásate, arregla ese problema y no vengas con la idea de que no hay dinero, no hay nada. Cuando se quiere arreglar cuentas con Dios, se lo hace como sea, porque para otras cosas la gente hasta presta dinero, hace un préstamo bancario hasta para celebrar un cumpleaños, pero menos para arreglar cuentas con Dios o para ponerse al día en los temas puntuales que el Señor nos manda en su palabra. ¿Qué otro pecado vemos en la palabra? Ni tentemos al Señor. Hoy es muy claro y contundente la tentación que pueden estar haciendo las personas o al corazón de Dios. Otros, sin estar en el principio, sin estar en obediencia a Dios, están tentando al Señor. ¿En qué sentido? A los pastores, a los líderes, a todos los hombres de Dios que mantenemos esa línea y debemos mantener esa línea de comunión con Dios. No es ninguna tentación ir a orar por los enfermos, poner nuestras manos, si así se nos permite, se nos da la oportunidad, cualquiera que sea el problema, no importa el COVID-19, el Señor va a sanar, va a restaurar esas vidas. Pero hay gente que está tratando de estar en un lugar de contaminación, pero no está en comunión con Dios, ha dejado sus principios y dice, bueno, yo puedo estar jugando con las cartas con mis amigos, yo puedo estar jugando un juego de azar en una reunión, compartiendo con mis amigos, estrechándome la mano, abrazándome, pero han dejado sus principios, han dejado la palabra, han dejado de amar a Dios y por tanto no hay razones para estar así. De esta forma es tentar al Señor. Por eso nuestro tema se llama amonestación y advertencia, porque si no estás bien con Dios, porque si tu corazón está desviado de Dios y estás tentando al Señor de esta manera, el enemigo se puede aprovechar de este comportamiento que tú tienes. Por tanto, si tú vas a hacer lo que es justo y lo que es correcto, se levantan los hombres de Dios o se levanta la iglesia y dice, voy a prestar auxilio a la gente que necesita oración y a aquellos que necesitan nuestra oración, nos vamos. Y el Señor en su palabra nos dice que no tengamos miedo, Él nos va a respaldar y la gente va a ser sanada y bendecida y la gente va a experimentar que Dios es un Dios de bendición. Pero a los demás que no tienen nada que hacer en una reunión simplemente para compartir cosas negativas y malas actitudes, estás tentando a Dios. Si tienes que estar en un escenario de contaminación, ve para orar por los enfermos, ve para hacer la obra de Dios, ve para proclamar el reino de Dios y para hablar las cosas de Él y para mostrar el amor y la misericordia de Dios y para mostrar un buen ejemplo. Pero por otras cosas no te juntes con la gente, porque es tentar al Señor y de esta forma también tu corazón está desviado de las cosas de Dios. Pues otro de los versículos que nos ayuda. Versículo 10 dice, ni murmuréis. Versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11 es la advertencia que el Señor nos da. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Verso 13 termina diciendo el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nadie diga que es demasiado débil para no renunciar a este mundo y decir a sus amigos, ¿sabes qué? Yo no puedo estar contigo en este tipo de actos. Si voy a estar contigo es para que me escuches lo que Dios dice
para tu vida, lo que Dios quiere para ti. Si voy a estar contigo es para invitarte a orar, a buscar la presencia de Dios. Si voy a estar contigo, amigo, y quizás otro familiar, algún pariente o alguna otra persona con la cual consideras necesario estar, es para dar testimonio del Señor. Para otra cosa no es la libertad. La gente de los días en la cual la palabra nos está mostrando el apóstol Pablo, mucha gente, los corintios en especial, usaban su libertad para lo malo. No uses tu libertad para lo malo, pues él mismo escribió diciendo: todas las cosas me son lícitas, pero no todos convienen. Todo te es lícito porque el Señor, cuando te creó, te dio soberanía, te dio autonomía. Pero esa libertad que Dios te dio no es para el pecado, no es para estar con malos amigos, no es para estar desconectado de Dios o desaprovechando la oportunidad. Debías de estar en una constante levantar de tu vida espiritual, debías de estar creciendo espiritualmente, debías de estar madurando en las cosas de Dios y teniendo una experiencia con el Señor en estos días, que no podemos estar en la iglesia, no podemos estar cerca a nuestros pastores y líderes, pero tu corazón no debe estar desviado. ¿Por qué? Porque ¿a quién sirves? ¿A los pastores? ¿A los líderes? ¿A los predicadores? ¿A quién? Sirves al Dios verdadero, el que está con nosotros todos los días, el que ha visto tu entrar y salir, tu acostar y levantar, el que no ha dejado de vigilar y poner sus ojos sobre tu vida todos los días. Los ojos del Señor están sobre todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y la palabra dice que Él va a recompensar a cada uno según está laborando, según sea sobre todo su lealtad a Dios. Termino con este ejemplo digno de imitar, pues no hay circunstancia que nos haga decir, pues no puedo hacer lo que Dios dice de algunas cosas, como por ejemplo ser una persona que sigue orando o estudiando la palabra, o estar administrando correctamente sus bienes financieros, hacer una buena mayordomía financiera para que no seas descalificado en sí de una actitud negativa o de ser idólatra o abrazar más de lo que sea necesario. El ejemplo más digno de imitar lo encontramos en tres personajes o en tres grupos de personas. Una de ellas es en el libro de Lucas capítulo 2 encontramos a la mujer que con la última moneda de su sustento, lo único que tenía, se acercó para dar todo lo que tenía delante de Dios, porque su confianza y su seguridad está en Dios y no en el dinero y no en lo que puede tener materialmente en sus manos. Otro ejemplo digno de imitar es la viuda al cual Dios le envió al profeta Elías, la viuda de Sarepta, quien estaba recogiendo unos cuantos palitos de leña. ¿Para qué? Para preparar del último puñado un bocado para compartir con su hijo, y ella claramente decía: Señor, tengo un solo puñado, una pequeña proporción de aceite, ¿y esto para qué? Lo voy a preparar para compartir con mi hijo después de comer este último bocado y nos vamos a dejar morir. Pero qué interesante cuando el profeta lo dice, no, en otros términos le dice: mira, prepárame esa torta, está bien, prepárame, pero hazlo para mí primero. Hazlo para mí primero y hazlo de esta manera. Le da instrucciones, y esta mujer, en obediencia a la palabra y también una reacción de saber que Dios, cuando quiere bendecirte, Él va a aparecer hacia tu vida de diferentes formas, y esta vez apareció a través de la figura de un profeta, Dios a través de este hombre. ¿Y qué hizo la mujer? Le creyó a Dios, y entonces compartió de lo poco que tenía, del último bocado, con el hombre de Dios, y eso hizo que la sobreabundancia vino. La sobreabundancia, esta mujer no murió como ella dijo al principio, sino que las bendiciones fueron sobreabundantes para su vida. La harina de la tinaja no escaseará, así la dijo el profeta, y así fue. Otro ejemplo de la palabra que vemos son los filipenses. La Biblia dice en el capítulo 4 que los filipenses, en su pobreza, en su miseria, en su escasez, ellos vieron al apóstol Pablo como el principal hombre que estaba llevando la palabra de Dios. Dieron de lo poco que tenían
por no decir apenas de lo que podrían sobrevivir cada día, y mandaron dádivas sobreabundantes ¿a quién? Al apóstol Pablo, que estaba haciendo la obra de Dios. Por eso es que en el versículo, a partir del verso 10, Filipenses 4, del 4:14 al 19, empieza diciendo: no es que busco dádivas a mi favor, sino que busco frutos que abunden a vuestra cuenta. El propósito de Dios es que hagas lo correcto con todo lo que Dios te da, que seas un buen mayordomo de tu vida y de las cosas materiales que Dios ponga en tus manos, y que no dejes tus principios. Es que Él quiere sobreabundarte. Él quiere seguir manifestándose de una manera tan poderosa y especial bajo cualquier circunstancia. Las situaciones adversas a Dios no lo detienen. La mano de Dios no corta ni se detiene, no se corta ni se detiene por causa de la situación. No, Dios es el mismo que bendice en tiempos malos, es el mismo Dios que bendice en tiempos buenos y en tiempos regulares, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te prospere, que Dios te ayude, que Dios te redarguya el corazón a través de la palabra, y vuelva tu corazón, vuelva tu mente y todo tu ser al Señor. Deja lo malo de este mundo y haz la voluntad de nuestro Dios. Oro por ti, amado y soberano Dios, en el nombre de Jesús. A todos los que han prestado atención a este momento de compartir la palabra, bendigo en esta hora. Señor, yo declaro sobre esas vidas, sobre sus corazones, sobre todo, que haya revelación e inspiración, y que la luz de tu palabra vuelva a manifestarse de una manera clara en ellos. En el nombre de Jesús te pido provisión para tu pueblo, te pido restauración, aquellas áreas en donde hubo escasez, tal vez en lo que es los alimentos, tal vez alguna otra situación en las cuales tu pueblo no estuvo cómodo. Bendigo en esta hora, porque tú dices en tu palabra: a un corazón contrito y humillado no despreciarás. Hoy toque, Espíritu Santo, esas vidas. Te pido restauración por la salud de tu pueblo, y ahora mismo demando y ordeno a cualquier tipo de virus y enfermedad y otro tipo de problemas que venga a tratar de quitar la salud de la iglesia. Le prohíbo tocar a la iglesia de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, declaro el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial, de protección, de seguridad y también de confort a la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Múltiples bendiciones para todos, hermanos. Nos reencontramos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Espero te hayas deleitado en la palabra de nuestro Dios y lo hayas recibido con tu corazón abierto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes este breve tiempo conectados con el trono de la gracia de nuestro Dios. Yo me despido recordándote nuevamente esta promesa de Dios que mencionamos al inicio, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo soy tu Dios. Esta es palabra de Dios para ti, que te habla y te dice: no temas. Conoces a Dios, Él es grande, Él es Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu familia y seas bendecido hoy y todos los días. Un abrazo fraternal para ti. Dios te bendiga. ¡Un grito!